Hecho en Oaxaca, Televisión. Hecho en Oaxaca, TV. Hecho en Oaxaca, Televisión. Hecho en Oaxaca, TV. Amigos, Hecho en Oaxaca les da la bienvenida el día de hoy y se complace en recibir al maestro Ricardo Rivas Castellanos. Él es el administrador de Galería de Arte Serendipia, una galería que se encarga y se ocupa de difundir el arte en todas sus formas de expresión. Es una galería ampliamente conocida en el estado de Oaxaca y se encuentra ubicada en la calle de Hidalgo 1311 en esta ciudad de Oaxaca. Hoy quisimos platicar con él, pues como es de todos conocido, la plataforma de Hecho en Oaxaca se ocupa de difundir arte y cultura. Bienvenido sea, maestro Ricardo. Muchas gracias, maestra. Sí, pues Ricardo, yo le quisiera preguntar inicialmente, ¿qué le motivó? Yo sé que un oaxaqueño es artista en toda la expresión de la palabra siempre, pero ¿qué lo motivó a crear una galería de arte? Sí, muchas gracias, maestra. Pues primeramente agradecerle la invitación, es un gran placer estar con usted, sabe el cariño y la admiración que le tengo. Y también le pido, por favor, hábleme de tú. Gracias, muy amable. Es un, pues, ya la admiro mucho y le tengo un gran cariño. Gracias. Y bueno, pues aquí respecto a qué motivó el proyecto de la galería, inició con un anhelo muy fuerte que yo tenía con respecto a los alebrijes desde muy pequeño. Hace 3 años recuerdo que conocí a un artista oaxaqueño que se llama Pablo Franco y tuve la oportunidad de ver su obra y fue algo que a mí me llamó mucho la atención y me emocionó ver cómo transmite a través de sus alebrijes, que más adelante veremos el término, transmite una emoción muy fuerte y yo considero que el arte tiene que transmitir belleza, tiene que transmitir paz, tiene que transmitir un mensaje bonito. Emociones, ¿no? Claro. Emociones. Entonces fue la primera vez que yo vi un alebrije de ese tipo y conozco al creador y es un hombre joven, tiene 33 años, Pablo, tiene una familia hermosa, es originario de Arrasola, Jojo, sí. y él aprendió de su suegro esta técnica tan desarrollada que tiene. Sí. Y eso me motivó mucho a querer generar un espacio que él me comentó que no tenía, tanto digital como físico, y nos dimos cuenta que están pasando ciertas cosas un poco injustas con el arte folclórico oaxaqueño, ¿no? Sí, pues qué importante que algo que te impacta sea motivo o detonante para hacer cosas positivas y propositivas en bien de no solo tuyo para satisfacer alguna cuestión artística o emocional, sino que también satisface muchas necesidades sociales inclusive, ¿verdad? La galería, ¿qué tipo de arte proyecta? ¿Qué tipo de arte expone? Muchas gracias, maestra. Pues ahí tenemos 2 vertientes sobre el tipo de arte que se proyecta en la galería. La primera vertiente sobre arte folclórico oaxaqueño y artistas emergentes, que son aquellos artistas que están empezando con su producción, que están empezando el tema de formalizarse un poquito más, tener su carpeta de trabajo. Y por el otro lado tenemos artistas que ya están un poquito más consolidados, que exhiben su obra tanto físicamente como en línea y nos permiten el darle mayor visibilidad a aquellos que inician y también nos ayuda a dignificar el trabajo artesanal oaxaqueño. Siempre es muy importante contar con estos espacios de difusión, de exposición que los artistas oaxaqueños pues no tienen, y qué grande es la labor de personas como usted, de los espacios como el suyo, de Galería Serendipia, que se ocupa de difundir el arte en todas sus expresiones. Me hablaba de los alebrijes, de el impacto que tuvo los alebrijes en su persona, diríamos, y la galería me señalaba que tiene determinado trabajo en estos alebrijes. ¿Qué estrategia y qué trato le están dando a este arte? Excelente, maestra. Pues bueno, respecto a los alebrijes, el trato que le estamos dando es manejarlo más como una obra artística,
buscando la profesionalización de los creadores. Primero, es muy difícil que un artista local tenga un certificado de autenticidad, Sí. pueda emitir una factura, pueda tener una carpeta de obra, tenga algún tipo de reconocimiento por la creación de su obra. Incluso puede llegar a pasar, que le pasó a varios artistas de Arrasola, que compran su obra, la venden fuera de México, le borran las firmas y rompen con toda protección que puedan tener, ¿no? Entonces, ese es el trato que tratamos de aplicar respecto a este tipo de obras, es dignificarlas y es darle un trato justo al creador y darle su lugar como artista, porque estamos hablando de técnica transgeneracional, de 2 a 3 generaciones Así enseñando es. desde que son niños a pintar y a labrar. Aparte que un alebrije es escultura y a la vez es pintura, o sea, es una cosa magnífica. En la galería han llegado artistas del extranjero que quieren aprender la técnica porque les llama la atención lo que se está haciendo aquí en Oaxaca. Y tienes razón, quizás puedan aprender la técnica, pero algo que tiene esa cuestión transgeneracional de la que habla es el sentimiento, la emoción que están plasmando en esas obras, ¿no? Porque son cuestiones de espontaneidad inclusive, ¿no? En ese momento están creando el estilo, el dibujo, el color que le están impactando ahí dentro de esa pequeña obra. Y qué importante, porque efectivamente, ¿no? Ellos hacen a veces las firmas de esas pequeñas obras, pues firmas hechas en su propia pintura, que son, como bien lo señala, al salir al extranjero, borradas totalmente y ni siquiera apreciadas en el valor económico por el cual se les está comprando a los productores, ¿verdad? Me parece que ellos tallan figuras de diversa naturaleza. ¿Cuáles le llaman más la atención o le han llamado la atención en esto? Eso es bien bonito. Hay muchos estilos diferentes que se han ido desarrollando aquí en Oaxaca. A mí el que me apasiona mucho es el realismo de los alebrijes, ¿no? Hay una vertiente que se dedica específicamente a animales, volverlos fantásticos, ¿no? Que es el término animales fantásticos de madera el correcto para este tipo de creaciones. ¿Por qué ese término? ¿Por qué? Y eso es muy interesante, maestra. Sí. Ese término surge por Manuel Jiménez, que es uno de los artistas más icónicos que tenemos en Oaxaca. Él vive en Arrasola, tiene su casa en Arrasola, que es hoy un museo al cual podemos asistir, no hay cuota de entrada. Siempre está su hijo en la entrada y su hijo siempre está apasionado por contar la historia de su padre. Isaías Jiménez es el hijo de Manuel Jiménez. Y aquí surge pues el nombre, ¿no? Animales Fantásticos de Madera, que también hay historias y hay varios tipos de historias que mencionan del origen. Sin embargo, hubo una confusión a través de un documental que se hace en Los Ángeles, en el cual invitan a grandes maestros mexicanos, entre ellos a Manuel Jiménez, y también invitan a Pedro Linares. Pedro Linares es el creador del término alebrije, la palabra como tal. Gracias a Pedro Linares tenemos esa palabra. Sin embargo, se popularizó que la creación artística oaxaqueña se llame alebrije. Y esto pues también tuvo que ver, por ejemplo, con la película de Coco, ¿no? Que hubo ahí alguna difusión. Sí, es cierto. Y algo que a mí me encanta de nosotros los oaxaqueños es la humildad y la verdad con la que hablamos. Cuando yo conocí a Isaías y fuimos a su casa y conocimos el museo, hay una imagen gigantesca en la entrada de Pedro Linares junto a Manuel Jiménez. O sea, esta historia ellos la difunden. Entonces es impresionante ver cómo ellos hablan con verdad. Está documentado lo que manejan. Lo que dicen. Sí, todo lo que dicen. Ricardo, yo te preguntaría, ¿no? Las galerías se nutren de las visitas, del turismo que quiere llegar, sobre todo porque Oaxaca es una entidad por naturaleza turística, ¿no? Sí. Que vivimos del turismo, lo señala así nuestro propio gobierno. Y yo te preguntaría, ¿por qué es importante conocer las características del turismo que visita Oaxaca? Claro, pues aquí la cuestión es también, una galería tiene que adaptarse algunas veces al cliente.
todo negocio, toda idea de negocio tiene que tener un análisis del cliente, un análisis del mercado para saber la oferta que está dando. Claro. Entonces, una cuestión importantísima es conocer al cliente de la galería, y al cliente fue un proceso, claro, a través del cual nos dimos cuenta que aquí en Oaxaca hay un tipo de turismo muy específico, un turismo cultural. Este año pues ganamos un premio a mejor destino cultural del mundo. La gastronomía oaxaqueña ha ganado premios internacionales, nuestros creadores artísticos también. Entonces la gente que viene del extranjero a conocer el arte que generamos quiere conocer la historia, quiere conocer los significados, quiere saber por qué las grecas, por qué las formas, qué es el calendario zapoteca, quieren conocer a los creadores de estas obras, y también quieren tener una experiencia formal, ¿no? Una experiencia profesional. Entonces, es bastante enriquecedor y motivador conocer gente como tú que se interesa en el arte, en esa difusión. Hemos hablado apenas el día de ayer con personas también que quieren difundir la cultura de sus lugares, ¿no? Y qué interesante, sin este interés pues no podemos avanzar como se avanza, ¿no? En estos momentos. ¿Cuál es la perspectiva que tú ves antes y después de la pandemia en el sector turístico y artesanal? Esa es una muy buena pregunta, maestra, y es un tema bien importante. Antes de la pandemia, el turismo en Oaxaca se estaba proyectando de una manera inigualable, ¿no? En 2018 ya hubo un histórico de casi 13 años que no había un crecimiento de más del 4% en el turismo local, ¿no? Y nacional. Antes de la pandemia hubo muchos negocios que empezaron a abrir con una visión histórico-cultural oaxaqueña, que empezaron a proyectarse internacionalmente. Sí. Incluso con los alebrijes tenemos también a un exponente muy grande como lo es Jacobo Ángeles, que ha llegado a todos lados del mundo. Entonces Oaxaca está empezando a proyectarse de una manera muy fuerte. Sin embargo, hay un punto que creo que es importante también que llama la atención, es que los artistas locales tienen el limitante de que no tienen acceso a internet, y a veces no tienen acceso directo con el comprador de su obra. Entonces antes sí existía, y todavía existen ciertos pequeños monopolios culturales y artísticos que no permiten al creador originario tal vez llegar a un público internacional o nacional. O su desconocimiento, ¿no? Claro, inclusive, sí. Porque posiblemente están conocedores de lo que hacen, de lo que elaboran, pero más allá no conocen cómo trasladarse a una frontera o un límite distinto. Y dirías el monopolio de algunas cuestiones pues impide esto. Yo creo que pláticas tan buenas como esta pues dan luces y abren el panorama a muchos de lo que todavía pudieran hacer. Y actualmente en esta etapa de pandemia, de confinamiento, ¿qué perspectiva que estamos viviendo en cuestión de arte y de artesanía? Una perspectiva muy compleja. Nuestros artistas locales están pasando una época muy difícil. Hace poco tuve la oportunidad de pasar a ver a Franco, a Arrasola, y un pueblo que era un pueblo vivo, lleno de turismo, con todas las galerías y los talleres abiertos. Hoy está cerrado, ¿no? Hoy está abandonado. Existen algunos artistas que generaban su producción y se frenó de golpe, ya no hay nada de venta que tengan, y su única salida pues viene siendo el internet. Y ahorita se vuelve importantísimo el manejo de redes sociales, tener una página de internet, porque no hay turismo, ¿no? Que para muchos artistas era la fuente grande de ingresos. Y también quedan tal vez algunos compradores mayoristas fuera del estado que hacen esas compras, pero que ya tienen un convenio previo con estos artistas, ¿no? Pues qué importante es lo que nos señala, ¿no? Que ellos se adentren un poco en la cuestión de tecnología, para que al menos de ese modo intenten pues vender, ¿no? la producción que tienen, y eviten tener tal vez algún intermediario que pueda beneficiarse un poco más de todo esto. Yo por último quisiera preguntarte, Ricardo, ¿qué consejos nos darías para que todos nosotros, qué podemos hacer para apoyar ese arte local, primero en la artesanía, ¿no? Y posteriormente quizás, ¿por qué no?, en todo aquella forma de arte que tengamos. Claro que sí, maestro. Pues ahí es muy importante, primero el hermanarnos como oaxaqueños en esta situación tan compleja,
ver que existen muchos oaxaqueños que están pasando una situación muy difícil. Y la mejor manera de poder apoyar es comprar local, en lo general, ¿no? Apoyar la tienda de la esquina, apoyar al productor local, apoyar negocios locales. Eso es el punto número 1. Punto número 2, cuando estamos hablando específicamente de un tema artístico y artesanal, la clave es si el intermediario da el dato del creador. Eso es importantísimo. Un intermediario que no quiere dar los datos del artista es un intermediario que muy seguramente no está siendo leal con el artista. Claro. Es un punto muy importante que yo veo y yo pregunto cuando voy a una galería y cuando a mí me preguntan, con todo gusto doy el dato de con quiénes trabajo, porque estamos direccionando a que conozcan no nada más lo que se tiene en la galería, sino lo que tienen en su taller, ¿no? Donde están creando. Claro. Eso es muy importante. Y otro punto, pues tal vez físicamente ahorita no podemos ir a estos pueblitos que están cerca de la ciudad que crean tanta obra artística, sí, pero podemos utilizar las redes sociales para difundir o adquirir. Hay muchos artistas y muchos artistas locales de arte folclórico oaxaqueño que están creando páginas, que están creando cuentas en redes sociales, que están subiendo a intermediarios grandes, como por ejemplo es el caso de Amazon, su obra, y lo mejor pues es comprar también directamente con ellos o a través de alguien o un intermediario que esté justo con ellos. Así es. Sí. Pues ahí están las recomendaciones de Ricardo Rivas, administrador de la Galería de Arte Serendipia, ubicada en Hidalgo 1311. Nos deja con una gran motivación a que, sobre todo, como nos dice, a hermanarnos, a ser solidarios con los oaxaqueños y a consumir local. Esa es la última recomendación. Consumamos local, que así nos ayudamos todos. Ricardo, me gustaría que nos dejaras tus redes para que las personas que estén interesadas en la galería o en cualquier tema, pues pudieran contactarte. Claro que sí, maestra, muchas gracias y con todo gusto nos pueden encontrar en redes sociales, estamos como @gartserendipia, tanto en Instagram como en Facebook, y también tenemos una página de internet en la cual estamos como www.galeriaserendipia.com. Ahí tenemos también una eShop y nosotros tenemos contacto directo con muchos creadores locales, entonces pueden saber que está llegando el ingreso que se obtiene, está repartiéndose de manera justa con los creadores. Y si quieren conocer a los creadores, en nuestras páginas de redes sociales tenemos el link a sus perfiles personales en los que están subiendo obra constantemente. Pues ahí está, una persona, un oaxaqueño que pretende o está haciendo una labor propia dentro de nuestro estado. Apoyemos a Galería Serendipia, que está en nuestro estado de Oaxaca. Quienes nos están viendo en este momento en Hecho en Oaxaca, les agradecemos el favor de su atención. Hecho en Oaxaca, Televisión. Hecho en Oaxaca, TV. Hecho en Oaxaca, Televisión. Hecho en Oaxaca, TV.